Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación del proyecto Bicentenario para la presentación de este libro. De igual manera, quiero agradecer la acogida de las autoridades de esta universidad, Antonio Ruiz de Montoya. Antes de ingresar aquí al salón, nos hicieron una breve visita aquí al archivo del padre Vargas Ugarte, que es uno de los protagonistas de este libro. Como saben, el padre Vargas Ugarte no solo hizo una monumental contribución a la historia de la Iglesia, sino también a la historia del Perú. Y sus documentos, parte de los repositorios que él utilizó para construir esa obra y documentos personales, supongo también se encuentran resguardadas en esta universidad. Y por lo tanto también aquí se respira mucha historia. Para mí es un gusto y un enorme honor presentar este libro de los doctores Joseph Dagger y la doctora Liliana Regalado, colegas del gremio de historiadores. Es un honor sobre todo porque este es un libro fundamental y es un libro muy esperado y un libro necesario entre quienes estamos en este oficio. Pero no solo nosotros, creo, y trataré de explicarlo más adelante, sino también entre el público en general, para el ciudadano común, para el peruano que está preocupado también por lo que sucede en este país, porque entre quienes van definiendo un relato, un discurso sobre lo que acontece en el país, los historiadores, digamos, cumplen un papel importante. No son los únicos, pero están, digamos, en una línea o en primera línea, trazando estos discursos, estos relatos y esta imagen de lo que es el país. Eh, Tengo muy poco tiempo para la presentación de este libro, de acuerdo al protocolo. Eh, por lo tanto, presentar un libro cuya lectura toma muchísimas horas, describirlo, mostrarlo en unos pocos minutos es un desafío enorme. Así es que yo voy a plantear algunas ideas respecto a lo que me fue, digamos, haciendo reflexionar la lectura de este libro. Eh, lo primero que es necesario precisar y que es fundamental, creo, para entender este texto, como muchos de esta colección, es que se trata de un libro de síntesis, es una obra de síntesis, porque en sus páginas lo que se nos relata es eh, una mirada, un trazo de las coordenadas de estos actores que han ido construyendo ese relato histórico a lo largo de estos 2 siglos republicanos. Eh, entonces, para quienes venimos de la historia, esto obviamente nos ubica en los referentes respecto a quienes fueron construyendo nuestro oficio y entre quienes más bien ¿no? Están cercanos a la historia, están preocupados por informarse de estos relatos. Este texto además les sirve para ir comprendiendo quiénes fueron formulando, construyendo, imaginando esa historia desde el nacimiento de la República. Esto es importante porque permite comprender a estos actores, a esta gente que investiga y escribe, saber las circunstancias que los llevaron a decidir los temas de estudio, también obviamente sus posturas respecto a distintos acontecimientos, distintos hitos que a lo largo de la República se fueron desatando y cómo a partir de esas circunstancias, además, ellos fueron elaborando un relato propio, ¿no? Entonces, por eso mismo, en primer lugar, este libro creo que es importante, nos ofrece esas coordenadas, no solo a los historiadores, para nosotros ya esto es fundamental, creo que en nuestra formación hacía falta un libro de síntesis de este tipo, eh, hubieron ensayos iniciales que explican distintos momentos de esta producción, pero no un libro que cubra estos 2 siglos republicanos. Y solo por ese hecho este libro ya es sumamente valioso. Y para el público más bien interesado por la historia y para todos, por eso mismo que les contaba, ¿no? Porque permite entender a estos quienes producen estos relatos. Eh, Este es un ejercicio de síntesis, entonces habría que describir brevemente el libro. Tiene 2 partes. Eh,
tiene dos partes. Hay una primera parte que le fue encargado al doctor Joseph Dyer, intenta reconstruir el siglo XIX, cómo se fue construyendo en este siglo esta imagen de nación, ¿no? Como una tarea de estos historiadores. Dice él, no es que se lo hayan trazado de manera consciente, no es que en el siglo XIX estos historiadores estuvieran pensando, a ver, cómo yo voy construyendo esta imagen de nación, pero sí en el hecho mismo, ¿no? En el de ir indagando, digamos, en los documentos e ir formulando un relato sobre el propio siglo XIX y sus distintos momentos, la independencia, la guerra con Chile, la Confederación Perú-Boliviana, pero también el pasado virreinal y el pasado prehispánico, van definiendo ese imaginario, ¿no? Lo van moldeando, lo van edificando. Entonces ahí se presenta un primer elemento quizás de debate, ¿no? ¿Cuán conscientes eran estos historiadores del siglo XIX de estar moldeando un relato, un imaginario sobre el Perú, ¿no? Sobre esta nación naciente y cómo era fundamental en ese relato, en esa forma de moldear ese imaginario, el pasado, ¿no? No solo el pasado reciente, el de ellos, el del 19, comenzando con la independencia, sino el relato sobre el virreinato y el Perú prehispánico. Entonces, ese es un elemento fundamental, creo que de esta primera parte. Eh, Dyer indaga, ¿no? Distintas generaciones a lo largo de este siglo XIX y además se acoge en el análisis de al menos algunos puntos, ¿no? Sobre los cuales incidieron algunos de estos historiadores para ir moldeando ese imaginario del siglo XIX. Yo creo que ese es un fresco respecto a lo que se produjo en el siglo XIX. Ya Dyer había escrito antes al respecto. No obstante, los historiadores del siglo XIX no han sido, digamos, presentados de manera tan sintética y tan precisa como ahora. Si bien es cierto, en los últimos 20 años al menos, los historiadores, aquellos que vienen, digamos, de la profesionalización, pero también aquellos que viniendo de otras disciplinas se han acercado a la escritura histórica, han hecho del siglo XIX un campo temporal específico de sus estudios, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los años 80, 90, el siglo XIX, a fines de los 90 y en este siglo, se han convertido de alguna manera en uno de los ejes temáticos más importantes para los historiadores. La segunda parte del libro es desarrollado por la doctora Liliana Regalado y la segunda parte del libro aborda el siglo XX, la historiografía del siglo XX, desde la generación del 900, pasando por la generación del centenario, hasta llegar de alguna manera a historiadores mucho más recientes que se enfrentan a otro tipo de artefactos para la difusión de la historia, como tiene que ver con la media o la virtualidad. Y entonces aquí también hay un fresco del desarrollo de los historiadores, como a lo largo del siglo XX van definiendo sus temáticas y dentro de su preocupación, en primer lugar, obviamente siguiendo en parte las líneas del siglo XIX, cómo se va consolidando este imaginario de nación, pero también abordando ya otros aspectos, ¿no? Propios de la mitad del siglo XX que tienen que ver con esta entrada a los ámbitos más sociales, más económicos, más políticos de la dinámica del país. Aquí otro aspecto que es fundamental, además, decir, como esta es una historia de síntesis, es muy difícil siempre la selección de los historiadores o los protagonistas y sus obras que aquí van a aparecer, ¿no? Eso es un punto que nos advierten ambos autores desde el inicio, eh, porque en trabajos previos, iniciales de otros historiadores, más monográficos obviamente, siempre se puso el dedo en la llaga sobre esa selección, ¿no? Porque esa selección tenía que ver muchas veces con elementos ideológicos de quienes se dedicaban al oficio, también orígenes institucionales y obviamente también orígenes generacionales. Y en general esas síntesis anteriores, si bien es cierto, hacían un repaso sobre la producción y las circunstancias de estos historiadores, quienes se dedicaban a la historia, también apuntaban mucho al debate sobre
quién dentro de estos hacedores de historia estaba mucho más cercano a la verdad o quién tenía la razón, ¿no? Y eso es un elemento fundamental, creo, sobre todo cuando se trata de analizar la forma en que se fueron formulando estos imaginarios de nación. La opción del doctor Dyer y la doctora Regalado es más bien concentrarse, digamos, en los aportes sustanciales de estas generaciones sobre el conocimiento de ese pasado, ¿no? No entrar en este debate más ideológico que por lo general se ha dado en las tintas y el debate de artículos o en los pasillos, y no tanto en las obras y en la producción historiográfica. Entonces, esa apuesta permite, por lo tanto, poner en primera línea, hacer mucho más visibles los aportes de los historiadores más allá de sus posturas ideológicas, más allá de sus orígenes institucionales y más allá de sus generaciones. Entonces, por todo esto y muchas cosas más, hay muchos detalles de cada uno de los historiadores. Yo debo decir que este libro nuevamente es fundamental. Yo creo que es un libro que a cualquiera de los historiadores y a cualquiera que se dedica a la historia le hubiera gustado escribir. Por lo tanto, quedamos muy agradecidos con este aporte, no solo para quienes se forman en las escuelas de historia, sino para quienes, no siendo historiadores, también quieren acercarse a esa disciplina para comprender cómo a lo largo de estos 2 siglos estos presentes historiadores del gremio fueron, entre otros, construyendo esta imagen de nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, historiador Garfias. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Liliana Regalado. Muchísimas gracias por la invitación, pero además de ello, por la cordialidad de la recepción, la calidez de la recepción esta tarde eh, brindada a quienes vamos a participar en esta mesa, algunos en el doble papel de autoridad de la institución, pero también de historiador y autor. Eh, Ese desdoblamiento no me llama la atención, es frecuente entre nosotros. Eh, Cuando estamos ligados al mundo académico cumplimos múltiples funciones y eso nos enriquece y nos permite un contacto más amplio, más profundo y una reflexión también más intensa acerca de nuestro propio quehacer. Y justamente eso es lo que pienso respecto a esta publicación. Eh, Cuando se nos da la palabra a los historiadores, el público en general, el lector en general, espera de nosotros que les contemos historias, que les hagamos unas narrativas en discursos muy bien elaborados, y eso está bien, y es natural, es normal, pero nosotros siempre queremos ir más allá porque no podemos hacerlo de manera diferente. No podemos narrar y contar historias, elaborar discursos, divulgar el conocimiento acerca del pasado sin entrar a la síntesis, sin entrar a la, digamos, operación de comprender ese pasado, pero más aún, hoy en día, en este ambiente posmoderno que nos ha tocado vivir, tenemos que ser conscientes de que esa, digamos, visión intensa, profunda, que descubrimos en nosotros en la operación historiográfica, tiene que ver también con el hecho de descubrirnos a nosotros mismos. No hay historia sin ideología, no hay historia sin síntesis y por lo tanto no hay historia sin opinión. Pedirnos otra cosa es antinatural. Todos los seres humanos somos pensantes y tomamos posición respecto a todo lo que nos concierne como seres humanos, la vida diaria, la actividad doméstica, la vida académica,
la actividad social y la actividad intelectual. En ese sentido, me parece fundamental, pues, decirles que en realidad nosotros no nos quedamos en el momento este de contar historias, de narrar el pasado, sino lo que queremos es hacer una síntesis sobre la base de una comprensión que vamos a ir elaborando en la operación sintética y que iremos perfeccionando a la luz del diálogo con otros especialistas, pero a la luz también del diálogo con nosotros mismos. En ese momento de la posmodernidad que nos ha tocado vivir, ya todos admitimos que no hay una verdad única, que hay perspectivas, que hay visiones acerca de la realidad dependiendo de nuestra posición, dependiendo del lugar donde nos colocamos para observar esas realidades. Es lo que se llama en astronomía la visión de paralaje, y lo que en el lenguaje común es simplemente desde tu punto de vista, desde el lugar en donde te hayas ubicado. Y así miramos el pasado, intentamos comprenderlo, pero van a surgir como consecuencia de todo eso nuevas preguntas, pero va a surgir también un análisis individual, una autocomprensión de nosotros mismos primero y de nuestra sociedad en segundo lugar, no por, digamos, diferenciación de importancia de dichas operaciones, sino simplemente por marcar dos aspectos de nuestro trabajo como historiadores. No nos satisface solamente contar, simplemente porque además en la época en que estamos hay muchos contadores de historias, de cuentos, elaboradores de narrativas, todas válidas dependiendo desde, digamos, la actividad que realicen, ¿no? Una es la narrativa para el entretenimiento, otra es la narrativa para alcanzar ciertos objetivos precisos desde el orden institucional o desde el orden individual, y otra es la narrativa como nación, como país, como sociedad, como conjunto de seres humanos que estamos luchando y buscando por encontrar una visión común. Y eso que no suscribo para nada, creo que no suscribiré, la idea de que somos una nación en formación. ¿Cómo que no lo somos? Tenemos una larga historia en donde no solamente se ha dado una nacionalidad, la peruana, sino se ha dado una nacionalidad, la peruana, que ha ido desarrollándose en un largo proceso de cambios, de transformaciones, de, digamos, logros en cuanto a la conciencia individual y común, pero también de dejar de lado algunos mitos, de dejar de lado algunos traumas que todavía no abandonamos del todo. Pero eso es asumir la historia como un conjunto de acontecimientos que nos conciernen individual y colectivamente, asumir la historia como un pasado que merece ser contado, que debe ser contado para comprendernos como sociedad, como conjunto. En ese sentido, por eso afirmaba que no entiendo, no hay una sola verdad. Hay múltiples verdades dependiendo de lo que buscamos, de lo que queremos, de lo que anhelamos, de nuestra experiencia individual y colectiva. Y esas múltiples perspectivas y esas múltiples comprensiones nos remiten a preguntas. Un historiador que no se pregunta simplemente es un contador de cuentos. Y no está mal por los contadores de cuentos. No tengo nada en contra de eso. Pero sería un contador de cuentos y cuyo trabajo tendría que estar en otra área, la literatura, la de los medios de comunicación, el entretenimiento, etcétera. Hubo hace unos años, bastantes ya, un programa muy conocido, muy popular, que era el contador de cuentos. Y era un lingüista, literato, quien era el personaje central que contaba esas narraciones. Eso es un contador de cuentos que nos lleva no solamente a entretenernos, sino a reflexionar. La historia cuenta cuentos, pero cuenta cuentos aspirando a que estos sean no ficción, sino sean verdad, con
digamos, la salvedad de que son verdades eh, transitorias, son verdades que no van a tener el estatuto de lo absoluto, sino que van a ir siendo transformadas con el correr del tiempo, con el imaginario colectivo, apelando a la memoria, porque hoy en día historia y memoria ya no se pelean. La construcción de los discursos de la memoria coexisten con la construcción de los discursos de la historia. La historia necesita de la memoria y la memoria apela a la historia para confrontarse. Y por lo tanto, esa unión que es propia también de nuestra época, me parece muy interesante a la hora que estudiamos la visión de los historiadores, porque nos permitirá entender que se trata de eso, como el título lo dice, visión o visiones de los historiadores, perspectivas, puntos de vista, observaciones, reflexiones, pero sobre todo, como dije antes, el planteamiento de múltiples preguntas que merecen ser contestadas, preguntas que no necesariamente serán respondidas todas, pero que merecen ser contestadas, merecen formar parte de un repertorio, esperando el momento preciso en que el individuo, el historiador y la colectividad misma puedan dar respuesta a preguntas que en un momento dado no tuvieron respuesta. Por lo tanto, la visión de los historiadores es fundamental, porque se trata de eso, se trata de llamar la atención acerca de una actividad que les concierne, pero que les concierne de manera dinámica, de manera creativa, apelando a múltiples, como se ha dicho, instrumentos o herramientas de trabajo, pero apelando también a numerosas preguntas que se van a plantear y replantear, que se van a formular o enunciar en busca de alguna respuesta. Y sobre todo enfrentándose el historiador a la sensación de fracaso, que es algo constante, cuando no podemos mirar el pasado tal como quisiéramos, cuando no podemos mirar el pasado ni transmitirlo al presente y a las futuras generaciones de la manera que consideramos nítida y adecuada. Siempre los historiadores, decía Lowenthal, entramos a un ambiente, a un lugar en donde todo está en penumbras o semipenumbras, y solamente divisamos bosquejos de imágenes, siluetas, que tratamos de aclarar con las herramientas que tenemos a mano, pero no siempre podemos lograr rescatar algunas de esas siluetas y hacerlas más vivas, más claras, portadoras de los mensajes que tuvieron en su momento y que son el legado de las generaciones anteriores a nuestro presente y a nuestro futuro. Por eso es que me interesa mucho la visión de los historiadores, porque además me atreví a escribir sobre los historiadores del siglo XX. Me atreví, pero claro que me empujaron a que me atreviera también, por el formato del libro que estaba dividido en siglo XIX y XX, y siendo una especialista en el XIX, no me meto con el siglo XIX, pero me aventuré al siglo XX porque también me queda claro y quiero transmitirles la idea de que los historiadores estamos anclados en el presente. Y por lo tanto, si mi vida ha transcurrido la mayor parte de ella en el siglo XX, por suerte, he llegado al XXI, si mi vida ha transcurrido en el siglo XX, era preciso que como persona y como historiadora me preguntara sin ningún resquemor qué era la historia para la gente del siglo XX, qué era la historia para los individuos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, no voy a entrar en eso, me parece hasta innecesario, eh, para, digamos, saber cómo se pensaba, cómo pensábamos la historia y cómo ese pensamiento se fue modificando a lo largo del tiempo. Una cosa era lo que me enseñaron cuando recién ingresé a la universidad, en estudios generales acerca de historia, otra lo que me enseñaron en el colegio, pero otra fue la historia
que aprendí a mirar, a estudiar, a conocer, a reflexionar sobre ella, producto de la investigación, producto del debate, producto de intentar dilucidar la carga ideológica que cada visión de los historiadores tenía, porque me parece que la carga ideológica no es ningún pecado dentro de los historiadores ni dentro de ningún especialista. Todos tenemos una carga ideológica, la cosa es reconocerla, la cosa es transparentarla, la cosa es no, como diríamos muy vulgarmente, vender gato por liebre. Es decir que estamos hablando de algo cuando queremos transmitir un mensaje diferente. Ser lúcidos y ser transparentes me parece que también forma parte de la ética del historiador, sobre todo en nuestro siglo. Un siglo en donde hemos aprendido y somos parte activa de la sociedad de consumo. En el siglo XX consumimos información de manera diferente a cómo se consumía información en el siglo XIX, a los propósitos que se perseguían en el siglo XIX. Hoy consumimos información más bien, pienso, respaldados por los medios, respaldados por la más media. Se consume información porque estamos acostumbrados a ver que se derriban unas torres gemelas en el momento en que está sucediendo, aunque estuvo sucediendo. Y ahora se ha pasado a mirar el fondo del mar para ver nuevamente al Titanic y, digamos, si eso hubiera sido en nuestra época, probablemente hubiésemos estado dentro, mezclados desde la comodidad de nuestros hogares, con los rescatistas, con los técnicos, con los especialistas que acudieron a ello. Por lo tanto, es importante, nosotros estamos acostumbrados a consumir información y no es malo, pero además lo hacemos por diversos fines que no son malos, salvo pues aquello que contenga maldad de manera filosóficamente esencial, ¿no? Pero consumir información es parte de una actividad que satisface la curiosidad de los seres humanos, que satisface nuestras necesidades de identidad o que busca satisfacer nuestras necesidades de identidad, y sin caer en esta idea negativa de que somos una nación con una identidad en construcción. Nadie, ninguna sociedad tiene historia, y una historia tan larga como la nuestra, sin haber alcanzado una identidad. Que esa identidad ha ido variando, que puede variar, mejorar, que puede ser peor o mejor, eso es otro tema. Pero tenemos una identidad de larga data y que la historia nos muestra de manera tal que podemos manejarla, podemos asumirla, podemos intentar cambiarla, justamente debido a la reflexión histórica. La reflexión histórica en ese sentido no es contar, como decía, cuentos, sino simplemente no es mirar el pasado, sino ingresar a ese cuarto de penumbras para intentar rescatar imágenes que se nos escapan de las manos. Por razones naturales, nunca pisaremos el pasado, jamás. Eso es una de las frustraciones de los historiadores. Nunca pisaremos el pasado. Lo recordaremos, lo rememoraremos a nuestra manera, sabiendo que hay luces y sombras, pero nunca estaremos en el pasado. El pasado es un país extraño para nosotros. Y acostumbrados a eso, estudiar la visión de los historiadores en el siglo XX me pareció interesante, un reto que espero haber cumplido medianamente, pero que motiva para que sigamos yo, ustedes, todos nosotros, reflexionando sobre el pasado. Y no se puede reflexionar sin tener una mínima visión acerca de él, sin saber cómo lo pensaron otros y sin pensarlo de manera particular nosotros mismos. Por lo tanto, esa ha sido la intención y por eso me aventuré a trabajar el siglo XX
porque además me gusta la historiografía, me gusta hurgar en el pensamiento de los historiadores y cómo construyen sus discursos y para qué, y de verdad que permite una reflexión que a la postre creo que termina siendo útil para todos, ¿no? A pesar de lo que se diga de la historiografía, que simplemente recuento, no es recuento, simple, es mucho más que eso. Es síntesis, es reflexión, es visión de conjunto, es visión particular, es narrativa, pero también filosofía, de alguna forma, con perdón de los filósofos, y es simplemente la conciencia de ser individuos que estamos viviendo en sociedad. Una sociedad que no se creó ayer, una sociedad que se ha ido creando y forjando en sus características a lo largo del tiempo. Entonces, por eso la visión de los historiadores y en lo que me tocó el siglo XX me asustó, lo confieso, pero simplemente pensando en lo que les he contado, el susto pasó, no desapareció, pero pasó bastante rápidamente en las partes más intensas del temor para permitirme mirar el trabajo de mis colegas historiadores y tratar de entender cómo podía de una forma u otra reflejarme o no en esa labor que varias generaciones a lo largo del siglo XX han forjado. Y otra cosa interesante, con eso termino, justamente el estudio de las visiones de los historiadores en el siglo XX, como creo que también le debe haber sucedido a Joseph en el siglo XIX, permite ver que convivimos distintas generaciones. Convivimos en la práctica distintas generaciones de historiadores y formamos eh, entidades separadas, pero finalmente una comunidad, un conjunto en el cual nos debemos prestaciones unas generaciones y otras, unas generaciones con otras, nos debemos prestaciones, nos debemos preguntas, nos debemos respuestas, y por lo tanto la visión de los historiadores creo que puede ser útil para los especialistas, para los interesados en el estudio y conocimiento del pasado, pero para toda la sociedad en general. Así que me satisface mucho haber participado en este proyecto. Agradezco nuevamente a quienes formularon el proyecto y agradezco a la Universidad de Antonio Ruiz de Montoya por permitirnos esta tarde hablar de esta publicación, por permitir la publicación y cedernos un espacio de reflexión, aunque sea corto, en su sede tan amable, tan simpática como son sus integrantes, tan inteligente, tan lúcida como son sus integrantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Regalado. Para cerrar el diálogo, cedemos la palabra al doctor Joseph Daher. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar diciendo que hay varios motivos de satisfacción personal eh, que por, por la presentación de este libro. El primero, las generosísimas palabras de Marcos, que agradezco profundamente y que indudablemente reflejan más su afecto y su estima. Pero sin duda creo que en efecto es un esfuerzo y tiene el mérito de ser la primera vez que se presenta compilada, reunida, una visión de la historiografía peruana republicana en general. Pero sí, ciertamente es un gran motivo de satisfacción escuchar las palabras de Marcos ahora.
Otro gran motivo de satisfacción que tiene que ver con mi propia historia personal es que la publicación de este libro refleja un esfuerzo del Estado peruano. Eh, en diversos momentos de mi vida yo he servido al Estado peruano, sé lo difícil, lo profundamente difícil que es trabajar en el Estado peruano y hacer cosas en el Estado peruano. Uno a veces trabaja en el Estado peruano en contra del Estado peruano, o mejor dicho, teniendo en contra al Estado peruano. Y teniendo funcionarios tan importantes, tan valiosos en esta sala ahora, que pese a todo siguen allí y siguen dando el esfuerzo y nos siguen dando la esperanza de que es posible hacer cosas, creo que es un motivo de satisfacción y de felicitación, y creo que todavía podemos creer, no en el gobierno, pero por lo menos sí en el Estado peruano, que pese a todo está ahí, en esa terca apuesta por el sí de la que hablaba Basadre. Eh, eh, esa fuerza que hace que el Perú, pese a todo, siga ahí. Y creo que esa fuerza está representada también en esos funcionarios que, que dan todo y que están ahí y que hoy quiero agradecerles ese enorme esfuerzo de seguir allí y de permitirnos ver cosas que se hacen y que se siguen haciendo. Otro motivo de satisfacción es poder presentar este libro en mi casa, en esta casa. Gracias a nuestro rector, a nuestro vicerrector de investigación que acogieron la posibilidad. Estoy muy contento de poder dirigirles estas palabras, poder esta difícil combinación que es publicar, investigar y tener, y tener carga de gestión académica. Pero probablemente el motivo de satisfacción mayor para mí es ser coautor con la doctora Liliana Regalado. ¿Quién me enseñó historiografía? Fue mi profesora de historiografía occidental. Mi primera aproximación a la historiografía la tuve gracias a Liliana Regalado. Los primeros comentarios a mis primeros trabajos de historiografía fueron de Liliana Regalado, y que, no voy a decir cuántos años después, pero que varias décadas después yo pueda jactarme de ser coautor con Liliana Regalado, es una satisfacción enorme, es un momento de orgullo enorme. Que por supuesto están viendo mis hijos, pero que les contaré a mis nietos. Y como Liliana Regalado nos enseñó alguna vez, historiografía, porque este libro es un libro de historiografía, historiografía es una disciplina histórica tan valiosa como la historia económica, o como la historia social, o como la historia política. No es más ni menos, es una disciplina histórica más, con la única diferencia que el objeto de estudio de los que hacen historiografía es el historiador o su obra. Y aquí podríamos discutir si estudiamos la obra o estudiamos al historiador, si estudiamos el texto o estudiamos al sujeto, si el sujeto existe o ya no existe. Pero en todo caso estudiamos la obra y tratamos de ver de qué manera esa obra tiene o no un reflejo en la época y de qué manera la época se refleja en esa obra. Y en esa medida, por supuesto, no hay forma de hacer historiografía sin
hacernos preguntas que Liliana Regalado nos acaba de calificar de filosóficas, pero que quizá podríamos decir también, como otro de los cursos que enseña Liliana Regalado, teóricas, ¿no? Es decir, tenemos que preguntarnos sobre la historicidad nuestra, como para tratar de entender a esos textos y a esos sujetos del pasado, pero la historicidad propia de esos autores y de esos textos en esos momentos. Si pensamos en el siglo XIX, un siglo absolutamente complicado, absolutamente caótico, con muchos cambios, eh, tenemos que pensar que, por supuesto, los historiadores estaban metidos dentro de esos mismos cambios, dentro de esas mismas circunstancias, y que esas mismas circunstancias tenían que afectar a los propios historiadores. Es decir, miraban desde su propio horizonte. Como diría Gadamer, el horizonte es aquello desde donde yo puedo ver, que estaban influidos por la ideología de la élite. ¿Podían no estarlo? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Porque las personas miran desde su horizonte. Y más todavía en un siglo tan complicado donde la distancia que los propios historiadores y los propios protagonistas pueden poner de ese momento tan complejo, probablemente es más difícil. Eso es lo que queremos hacer en historiografía. Queremos estudiar al historiador, queremos estudiar su producto y queremos estudiar cómo ese producto, cómo ese texto se relaciona, repito, con la época, pero también, ¿por qué no?, se independiza o no independiza del propio autor, ¿no? Y entonces, claro, muchas veces la intentio autoris es una cosa, pero la intentio lectoris, es decir, lo que lee el lector de determinada obra, es otra. Y claro, ahí también, por supuesto, tenemos que ver cómo van, sobre todo cuando logramos ver en conjunto, cómo van cambiando los efectos de las interpretaciones sobre determinados temas que van avanzando a lo largo de la historia. Y creo que en este libro podemos darnos cuenta, tanto en el 19 como en el 20, cuando lo vemos en conjunto, que hay una serie de temas, que se repiten en la visión de los historiadores. La visión, los historiadores van a discutir con cierta frecuencia de una serie de temas que quizá todavía seguimos discutiendo, porque quizá todavía no están suficientemente cerrados. Y eso es importante. Eso es importante que lo sepamos, que lo analicemos, que lo discutamos. Hay, por supuesto, algunos temas que seguramente ya están cerrados, eh, pero que volverán a ser discutidos en algún momento. Creo que el que mencionaba la doctora Regalado es uno de ellos, ¿no? La nación. Cada cierto tiempo nos preguntamos si somos nación, ¿no? Eh, Quizás ahora sea una pregunta que no suene muy interesante tenerla, ¿no? Quizá hoy sea una discusión bizantina, pero no lo fue pues en 1850, no lo fue después de la guerra con Chile, no lo fue después del crack de 1929 y no lo fue tampoco en los 70. ¿Por qué los historiadores se hacen esa pregunta? ¿Por qué la época los lleva a hacerse esa pregunta? ¿Por qué debaten sobre esa pregunta? Creo que son temas que, repito, constantemente salen en nuestra historiografía.
felizmente, yo estudio el 19. Entonces no me voy a pelear con ninguno de los colegas porque, por supuesto, ya no están aquí. Es muy valiente la doctora Regalado al estudiar, al estudiar el 20 y hacer evaluaciones que hace efectivamente sobre influencias o sobre presencias de historiadores que creo que son muy importantes. Bueno, nada más. Quiero terminar con eso, agradeciendo y diciéndoles que realmente estoy muy, muy, muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daje. A continuación, iniciaremos con las preguntas y comentarios del público. Ahí se acerca el micrófono, no se preocupe. Hermanos, hermanas, señor rector de nuestra querida Universidad Laica, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, señor representante de la señora ministra de Cultura, señores de la mesa, muy buenas tardes. Soy el doctor PhD Abel Gutarra, Universidad San Martín de Porres. Traigo el saludo de mi señor rector José Antonio Chan Escobedo, vicerrectores y mis alumnos de pregrado, posgrado y maestría y doctorado. El jueves 13 cumplió 30 años de cátedra de ejercicio profesional y 60 años. Dicho esto, para toda la mesa quisiera dejar 3 interrogantes a propósito de la presentación de este vasto libro, pero a la vez conciso y de reflexiones. La primera, este pensamiento que siempre enseñamos en las aulas universitarias de Jorge Basadre Groman, un gran historiador tacneño, a propósito también que se viene este aniversario de Tacna y su reincorporación al seno patrio. El Perú es problema y posibilidad. Ahí hay una amplia ángulos para poderlo analizar y sobre todo en el contexto actual, proyectando el pasado, conectándolo al presente, proyectando al futuro. Les pregunto como un académico, pero también como un ciudadano de a pie, ¿el Perú sigue siendo a la vez problema y posibilidad? Segunda interrogante, siglo XIX, maestro Joseph Dyer. Dos problemas cruciales en ese siglo. Por un lado, el militarismo, las revoluciones, los golpes de Estado y posteriormente el tema de la guerra con Chile. No sé si para usted eso son capítulos cerrados o heridas abiertas. También la desintegración del Perú, porque Brasil, Colombia y otros nos quitaron territorio. Y después una gran negociación a nivel limítrofe y de integración con nuestros hermanos países. Doctora Liliana Regalado, he escuchado mucho de usted, sobre todo en Torre-Tagle, ¿no? Y la gran formación académica que también nos lleva de ventaja. Muy pocos colegas llegan, como en el Ilustre Colegio de Lima, a 40, 50 o 60 años de ejercicio. Nuestros hermanos historiadores en ciencias sociales también van en esa línea. Por eso me congratulo dirigirle la siguiente pregunta, siglo XX, para terminar. Bueno, un siglo que ahora en siglo XXI podemos mirar en retrospectiva, pero mirando hacia adelante. ¿Considera usted que, digamos, el golpe más fuerte para nosotros en vidas y economía, a propósito de la presentación dentro del día 28 del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional, es el tema del terrorismo, de los 70.000 muertos, de las 30.000 millones de dólares en pérdidas, de la desintegración una vez más de nuestro país? Sin justicia no hay verdad. Y yo quisiera que por favor tocara ese aspecto a propósito de que el 28 es la presentación del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional. Muchísimas gracias y felicitaciones y bendiciones para todos. Gracias por la pregunta. El tema de la
época terrorista, del llamado conflicto armado interno. Es una época difícil, creo que es una de las épocas más difíciles de nuestra historia reciente, no digo de nuestra historia, porque si no hemos vivido la guerra, no podemos hablar, digamos, de las dificultades que un evento de esa naturaleza ofrece. Pero hemos vivido una guerra interna, hemos vivido una época de deterioro, eh, de cambios violentos, de temor, de terror, de desorden. Los que tuvimos que ser padres de adolescentes en esos años, los 70, no 70, 80, 90, la pasamos muy mal, porque la noticia o el ruido de una torre derribada nos llevaba a pensar, ¿dónde están nuestros hijos? Ah, no, han ido a tal sitio, están lejos de donde ha sido el atentado. Y eso era sumamente egoísta, pero es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana y eso no es una falta. El tema es que, digamos, la CBR tuvo un encargo muy difícil. Tuvo un encargo muy difícil porque tuvo que investigar, hurgar en las heridas de una sociedad que todavía no había logrado cicatrizar esos traumas, que no había logrado superarlos y que no sabía si los iba a superar realmente. Por lo tanto, pensar en el CBR en el sentido de que servía para recordar, para hacer memoria indispensable, sí, y era muy útil, pero que servía también para sentar una base para poder reconstruir nuestra sociedad tan dañada, tan afectada por el trauma del llamado conflicto armado interno, por el fenómeno terrorista, etcétera, y las consecuencias de todo eso, porque el fenómeno terrorista y el conflicto armado interno significó una respuesta organizada del Estado o no muy bien organizada, no me atrevo a decir más, porque no conozco a fondo ese aspecto del problema, pero sí simplemente, digamos, nos mostró que estábamos casi mortalmente heridos y en contrapartida de eso, el resultado final fue que, que supimos recuperarnos, que supimos levantarnos y que de estar casi mortalmente heridos, pudimos resurgir y seguir construyendo una sociedad, desarrollando una identidad que tuvo que prestar atención a los otros, que tuvo que pensar en el prójimo como el próximo, y que el próximo y el prójimo resultaban ser uno solo, desde el punto de vista de quienes tenemos creencias o del punto de vista de los agnósticos o no creyentes, era en todo caso el próximo y no el prójimo. Pero tuvimos que desarrollar virtudes morales que de repente descubrimos que las teníamos allí y que podíamos hacer uso de ellas. La comprensión, la caridad, eh, tantas otras actitudes o virtudes que fuimos desarrollando. Y sobre todo la obligación, la conciencia de la obligación de que esto debía ser transmitido, de que esto debía ser contado, y el esfuerzo para que no volviese a ocurrir. Nada nos garantiza eso, pero por lo menos la conciencia de que hay que hacer un esfuerzo en esa línea resulta importante. Por lo tanto, mis comentarios sobre la actuación y el trabajo de la CBR son siempre positivos. Tuvieron un trabajo muy difícil, sumamente difícil, en muchos aspectos incomprendido. Y por último, los resultados también muchas veces utilizados de manera altamente positiva, pero también utilizados de manera negativa.
tratando de justificar aquello que en el fondo resultaba injustificable para una sociedad civilizada. Pero en el fondo creo que está todo el balance, un balance en el cual nos hemos mirado a nosotros mismos, hemos aprendido cada uno a su manera distintas lecciones, hemos ensayado respuestas a preguntas que nos formulamos y hemos ensayado nuevas preguntas que van a servir y seguirán sirviendo para no diría reconstrucción, porque no pienso que nunca se perdió, para el mantenimiento de una identidad nacional, pero una identidad que sea comprendida a fondo como una sociedad que tiene una identidad que, digamos, se da pese a las desigualdades, que se da con el soporte de diferencias muy tangibles que deberíamos tratar de que ya no existan. Pero somos seres humanos, somos sociedades de seres humanos, eso se da, pero tendríamos que luchar un poquito más para que no se reprodujera ese fenómeno de manera desorbitada, arbitraria, y que más bien se corrigieran los fallos que esa identidad siempre en construcción demanda. Por otro lado, para mí queda claro que no hay una identidad construida per se, ni para siempre. La identidad se va construyendo, como la nacionalidad, paulatinamente, con olvidos y con memoria, con aciertos y con fracasos, con preguntas sin respuesta, pero también con respuestas a preguntas no formuladas y que surgen de manera eventual. Por lo tanto, creo que la CBR aportó muchísimo y ojalá que en las generaciones futuras y actuales se conozca ese trabajo. Yo creo que nosotros mismos, no todos, hemos logrado leer de manera completa el informe de la CBR, pero algunos, digamos, habrán intentado hacerlo y lo habrán logrado. Pero aun cuando se ha leído total o por partes, las enseñanzas y las preguntas y los retos están presentes. A ver, respecto del siglo XIX, trato de enfocar la pregunta sobre quizá lo que los historiadores pensaron sobre esos dos temas, ¿no? Indudablemente, en ambos casos, los historiadores asociaron la posibilidad de presentar escenas o ejemplos en relación a la posibilidad de la nación. Este siglo XIX complicado, con golpes de Estado, con facciones, con divisiones, etcétera, se presentaba como el ejemplo que no deberíamos seguir. Si queremos ser nación, es esto lo que no debemos hacer. Y hay historiadores que son muy duros juzgando el siglo XIX. Probablemente no haya ahí una intención objetiva ranquiana de querer comprender por qué ocurre eso, sino más bien lo que quieren es mostrarlo como un ejemplo de lo que la república que en ese momento se está construyendo no puede seguir. Es decir, estos historiadores están escribiendo en 1860 sobre cosas que han pasado en 1840, 1830, y están advirtiendo en 1860, ahorita no debe pasar lo que ha pasado hace 20, 30 años. Y luego la guerra con Chile, que se escribe ahí mismo, ¿no? Pasoldán escribe poco tiempo después de la guerra. Es un momento para también crear nacionalismo, ¿no? Para crear identidad.
obviamente se utiliza a Chile como el enemigo frente al cual hay que unirse, al que hay que vencer, el, el malo de la película. En algunos casos efectivamente fue bien malo, ¿no es cierto? Pero más allá del tema objetivo, ¿no? Más allá de la reconstrucción objetiva, el propósito es un propósito nacionalista. Por supuesto, uno puede preguntarse cuál fue el impacto, ¿no? ¿Qué incidencia tuvo, ¿no? ¿Cuántos eran los letrados? Pero en todo caso, hay un objetivo, hay un propósito, hay un Estado que está incluso financiando la publicación de estos libros. Y creo, don Marcos, que usted se encarga de Basadre. Ok. Bueno, si el Perú sigue siendo un problema y una posibilidad. Bueno, yo un poco comentaré, pero volviendo a Basadre, a quien mencionó el doctor Guevara, quien acuña la frase además, creo que cualquier historiador diría que sí, ¿no? Y en especial Basadre porque él más que nadie conoció profundamente el siglo XIX, lo estudió y construyó una obra monumental al respecto. Y es protagonista también de este libro, de ese derrotero. Basadre no solo fue historiador, fue maestro universitario y estuvo muy vinculado además al quehacer político, fue un gestor además en términos más modernos, director de la Biblioteca Nacional y ministro. Y todas esas preocupaciones y su conocimiento profundo de la historia probablemente lo vacunaron contra cualquier discurso pesimista sobre la nación peruana, sobre su realidad, sobre su posibilidad. Y quizás, ¿no? Y en efecto tenía razón, y quizás diría yo en eso, los historiadores del siglo XIX, obviamente no solo ellos, con el apoyo del aparato estatal y en general otros intelectuales, sí tuvieron éxito en construir esa imagen de nación. Nadie en el siglo XX y menos en el siglo XXI puede discutir la identidad de la nación. Nadie puede pensar que van a surgir movimientos separatistas en el Perú. Creo que con todas sus, digamos, circunstancias, debates, cuestionamientos, esa identidad está profundamente arraigada. Hay problemas de fondo, obviamente, pero que no de ninguna manera dinamitan esa identidad. Esa comunidad imaginada existe, y creo que en eso tenía Basadre mucha razón, ¿no? Y por eso Perú sigue siendo y será una posibilidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No para cerrar la mesa de diálogo? Damos gracias al público por su participación. Entonces, invitamos a la mesa central si desean alguna palabra o comentarios finales. Bueno, reiterar los agradecimientos que formulé al principio y finalmente subrayar que es importante que de tiempo en tiempo, en ocasiones particulares o no, los historiadores nos reunamos con otros especialistas, otros, digamos, intelectuales y público en general, para realizar esto tan importante para la historiografía, que es la divulgación del conocimiento histórico que los historiadores vamos forjando, pero para reflexionar sobre asuntos que nos competen a todos y que suponen la reflexión sobre nuestro propio quehacer y la reflexión sobre los discursos que entregamos a la sociedad. Esto me parece muy importante y me congratulo de haber podido participar en esta mesa con jóvenes colegas y cuyos aportes aprecio muchísimo, porque evidentemente
Creo en el diálogo intergeneracional, creo firmemente en ese diálogo y creo que además es muy fructífero para todos. Así que nada, esas serían mis palabras finales, de mi agradecimiento a ustedes, asistentes, a los organizadores y a los compañeros de mesa. Igualmente, yo solamente quiero reiterar los agradecimientos del inicio a todos ustedes, agradecerles que estén aquí, qué bonito ver un auditorio repleto conversando sobre una materia pero tan en el fondo, sí, es un libro que pretende ser de divulgación, pero es una materia recontra especializada, porque no solamente es historia, sino es historia de la historia, es decir, es historia de los historiadores. Así que muy satisfecho de poder haber conversado con todos ustedes y que estén aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo seré muy breve. Quiero reiterar el agradecimiento a la invitación del equipo del proyecto Bicentenario por esta obra fundamental, importante, pero además por otra cosa que creo que es muy notorio. El proyecto ha hecho posible que historiadores, que son protagonistas de este libro, en estos últimos años tengan mayores espacios de encuentro. Historiadores de distintas instituciones, de distintas generaciones, y eso creo que es reconfortante. Y eso me recuerda además a un querido maestro mío de San Marcos, Miguel Maticorena, que siempre tendió puentes con los colegas de la Católica, y creo que estos espacios permiten fortalecer esos puentes porque es el encuentro que mira al país, ¿no? Desde el ojo nuestro, los historiadores. Muchísimas gracias.